Iniciamos el estudio de las alteraciones del medio interno, en concreto las alteraciones del potasio. Entendemos por hipopotasemia la presencia de cifras de potasio en plasma inferiores a 3,5 miliequivalentes por litro. No debe confundirse la hipopotasemia con la deplección de potasio. Como puede verse en el centro de la diapositiva, el potasio plasmático representa tan solo el 2% del potasio total, estando la mayoría del mismo en el interior de las células. Se habla de deplección de potasio cuando el potasio corporal total está reducido, mientras que la hipopotasemia es una reducción en el potasio plasmático. Habitualmente la deplección de potasio se acompaña de hipopotasemia. Pero puede haber hipopotasemia sin deplección de potasio cuando se produce un desplazamiento o shift de potasio hacia el interior de las células. Este shift intracelular se ve en tres condiciones. 1. La alcalosis metabólica. 2. La hiperpolarización celular por agonistas beta-2, glucosa con insulina, uso de tolueno inhalado o en la parálisis periódico hipopotasémica. 3. Rápida formación de masa celular que recluta potasio para el nuevo volumen intracelular creado. Esto se observa en la recuperación rápida de una anemia al tratarla con dosis masivas de eritropoyetina y en las proliferaciones celulares de tumores rápidos como leucemias y linfomas. Se han descrito también al transfundir hematíes que se han mantenido congelados en glicerol. Dichos hematíes están depleccionados de potasio y al alcanzar el torrente sanguíneo se cargan de potasio, produciendo hipopotasemia en el paciente. Además del shift intracelular, puede haber hipopotasemia cuando hay reducción en la ingesta o aumento en las pérdidas. Reducción en la ingesta. El potasio es una sal omnipresente y es difícil hacer una dieta tan restrictiva que produzca hipopotasemia. Sin embargo, se ha descrito que la ingesta infantil de algunas arcillas, fenómeno conocido como geofagia, ha llevado consigo hipopotasemias importantes al producirse quelación del potasio por la arcilla en el tubo digestivo del infante. Las pérdidas intestinales por vómitos, diarreas, estomas, derivaciones o fístulas pueden producir hipopotasemia. Las pérdidas renales se deben siempre a un aumento en el intercambio de sodio por potasio en el túbulo colector cortical. Un aumento en el aporte de sodio, la presencia de diuréticos en el túbulo proximal, asa de Fendle o túbulo distal, las tubulopatías de Barter o de Hittelmann pueden producir una llegada aumentada de sodio al túbulo colector cortical, aumentando el intercambio por potasio. El intercambio puede estar también elevado si el potencial electronegativo es mayor. Es lo que ocurre en el síndrome de Lidl, en el efecto de anión no reabsorbible, en la acidosis tubular proximal tipo 2 y en la distal tipo 1. Por último, puede haber aumento en la pérdida renal de potasio en las situaciones de hiperaldosteronismo primario, secundario o exógeno. La clínica de la hipopotasemia se debe a la hiperpolarización que va a producir una disminución en la función de todas las células musculares, tanto lisas como estriadas. A nivel del músculo cardíaco, facilita la toxicidad por digoxina y la aparición de arritmias auriculares y ventriculares, apareciendo una onda U de repolarización tardía característica. El músculo esquelético presenta disminución en su actividad, con anestesia, parestesias y parálisis flácida. No respeta la musculatura respiratoria y puede haber parálisis respiratoria. Si la deplección de potasio es muy severa, se puede producir rhabdomiólisis. A nivel del músculo liso intestinal, la hipopotasemia es causa habitual de estreñimiento y puede producir íleo paralítico. Además de los efectos musculares a nivel renal, la hipopotasemia produce diabetes insípida nefrogénica, estímulo de renina, inhibición de aldosterona y estímulo de la amoniogénesis. A nivel endocrino produce resistencia a la insulina, estímulo de prostaglandinas, resistencia a angiotensina 2, hipotensión y reducción de resistencias vasculares.
A la hora de establecer el tratamiento de la hipopotasemia hay 3 consideraciones a hacer. 1. Estimar la cantidad total que se va a reponer. 2. Decidir con qué sal de potasio se va a reponer. 3. Establecer el ritmo de reposición. La cantidad total que se va a reponer no puede ser calculada, ya que la mayor parte del potasio es intracelular y el extracelular es solo el 2% del total. En la diapositiva se presenta una tabla con los déficits aproximados correspondientes a cada reducción en el potasio plasmático. Con respecto a la sal de potasio a usar, existen en el mercado cloruro potásico oral e intravenoso y bicarbonato potásico oral. Si la reposición necesita ser intravenosa, solo está disponible el cloruro potásico. Si la reposición necesita ser oral, se puede elegir. Si hay acidosis asociada, utilizar bicarbonato potásico o sus derivados gluconato potásico o aspartato potásico. Si hay alcalosis, se debe utilizar cloruro potásico. Por último, a la hora de administrar el potasio intravenoso, se debe recordar que el cloruro potásico induce flebitis. Por vía periférica no se deben superar los 40 miliequivalentes por litro en infusiones máximas de 10 miliequivalentes por hora. Por vía central no se deben superar los 60 miliequivalentes por litro en infusiones de hasta 40 miliequivalentes por hora. Entendemos por hiperpotasemia la presencia de cifras de potasio en plasma por encima de 4,5 miliequivalentes por litro. La hiperpotasemia puede producirse por 3 motivos. 1. Un aumento en la entrada de potasio, normalmente por vía oral, pero también de otros posibles orígenes. 2. Un desplazamiento desde el interior de la célula. Y 3. Una reducción en la eliminación de potasio por el intestino o por el riñón. La ingesta de comida con altas cantidades de potasio no suele producir hiperpotasemia, ya que el riñón es capaz de adaptar su eliminación de potasio a la ingesta del mismo. Así pues, la ingesta de potasio aumentada solo es relevante como causa de hiperpotasemia si hay insuficiencia renal. Es interesante llamar la atención acerca de una condición conocida como geofagia, descrita en pacientes infantiles que ingieren tierra con alto contenido en potasio. Otras causas de hiperpotasemia por aumento en los aportes se describieron en los trasplantes de órganos sólidos, cuando dichos órganos eran perfundidos ex vivo, con soluciones de alto contenido en potasio, líquido de Collins. El shift de potasio desde el interior de la célula hacia el plasma se produce cuando hay acidosis o cuando hay depolarización celular, como en el déficit de insulina, uso de betabloqueantes o de relajantes musculares. La parálisis familiar hiperpotasémica es un ejemplo de hiperpotasemia por depolarización celular espontánea, generalmente desencadenada por el ejercicio. Además de las causas anteriores, la destrucción de grandes masas celulares puede producir hiperpotasemia, hemólisis masiva por transfusión incompatible o por desinfección de las máquinas de diálisis con cloro, síndrome de lisis tumoral, síndrome de aplastamiento, rhabdomiolisis extensas, infartos tisulares o quemaduras. La utilización intensa de bisturí eléctrico en el quirófano puede elevar hasta en 2 grados centígrados la temperatura del paciente y contribuir a una hiperpotasemia posquirúrgica. Las secreciones intestinales contienen habitualmente potasio. El contenido en potasio de las secreciones de colon aumenta por acción de la aldosterona cuando hay hiperpotasemia. El estreñimiento en los pacientes con insuficiencia renal crónica es una causa reconocida de hiperpotasemia. Las alteraciones renales que pueden producir hiperpotasemia son, en primer lugar, una reducción en el aporte de sodio a los sitios distales de intercambio de sodio por potasio. La dieta hiponatrémica y la reducción del filtrado lo facilitan. Los diuréticos, ahorradores de potasio, interfieren asimismo con el intercambio de sodio por potasio. La lesión del túbulo conector cortical por ciclosporina o por otras causas capaces de condicionar acidosis distal tipo 4 son asimismo causa de hiperpotasemia. La ausencia de aldosterona por hiperaldosteronismo primario o secundario a hiporreninismo
y el bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona a cualquier nivel causan asimismo hiperpotasemia. La clínica de la hiperpotasemia es fundamentalmente muscular con presencia de ondas T simétricas y picudas, QRS ensanchado, progresión hacia la asistolia y la fibrilación ventricular a nivel cardíaco, y parálisis tipo Guillain-Barré, con afectación de las 4 extremidades y la musculatura facial, pero sin afectación de la musculatura respiratoria a nivel de músculo esquelético. Además, la hiperpotasemia causa algunos trastornos renales, inhibiendo la secreción de renina, estimulando la de aldosterona, inhibiendo la amoniogénesis y facilitando la acidosis metabólica con pH urinarios ácidos, llamada aciduria paradójica. En el tratamiento de la hiperpotasemia hay que distinguir el tratamiento agudo del tratamiento crónico. En el tratamiento agudo, el primer objetivo es contrarrestar los efectos cardíacos tóxicos de la hiperpotasemia con calcio, ya sea en forma de cloruro o gluconato. Una ampolla de cloruro cálcico equivale a 2 ampollas de gluconato cálcico. En segundo lugar, se puede inducir un desplazamiento rápido de potasio hacia el interior de las células, hiperpolarizándolas con catecolaminas beta 2. Así, el salbutamol subcutáneo reduce 1,2 miliequivalentes litro la concentración de potasio en 2-3 minutos. Un desplazamiento más duradero pero más lento en empezar se obtiene con glucosa más insulina o con bicarbonato intravenoso. El bicarbonato solo será útil si la hiperpotasemia se acompaña de acidosis. Las siguientes medidas van destinadas a causar un balance negativo de potasio, ya sea por vía urinaria con diuréticos como la furosemida o la acetazolamida, o por vía digestiva con resinas de intercambio catiónico como el resin calcio o el cayeselate, administrados tanto por vía oral como rectal. Si los procedimientos anteriores no tienen éxito, hay que recurrir a la diálisis. El tratamiento de la hiperpotasemia crónica se plantea en situaciones en las que hay disfunción del túbulo colector cortical, como en la acidosis tubular tipo 4, en el hipoaldosteronismo primario, síndrome de Addison o en el hipoaldosteronismo hiporreninémico. También puede ser necesario cuando no se puede prescindir de algún fármaco que produzca hiperpotasemia, como inhibidores de la enzima de conversión o antagonistas de los receptores de angiotensina 2. El tratamiento incluye restringir el potasio y aumentar el sodio de la dieta, el uso de diuréticos de tipo furosemida o tiacidas, resinas de intercambio iónico y, en el último lugar, mineralocorticoides en bajas dosis. Pasamos a las alteraciones de la natremia. Entendemos por hiponatremia la situación en la que el sodio plasmático es inferior a 135 miliequivalentes por litro. Obedece siempre a una entrada de agua desproporcionada para la salida de la misma. Por tanto, nunca se observa si no hay ingesta de agua. En condiciones normales, la ingesta de grandes cantidades de agua, o de más agua que sodio, se acompaña de la emisión de orinas diluidas que eliminan progresivamente el exceso de agua. Para fabricar dichas orinas diluidas son necesarios 2 procesos. El filtrado glomerular con una osmolalidad inicial de 300 miliosmoles por kilo. Debe diluirse hasta 50-100 miliosmoles por kilo. Esta dilución de la orina se logra a lo largo del asa de Henle y de la nefrona distal, al reabsorber osmoles sin agua acompañante. En segundo lugar, la orina así fabricada debe eliminarse intacta, para lo que necesita que el túbulo colector sea impermeable al agua, es decir, necesita tener suprimida a la hormona antidiurética ADH. La primera causa de hiponatremia se produce cuando la ingesta de solutos es tan baja que no es suficiente para acompañar al agua eliminada. Por cada litro de orina se tienen que eliminar entre 50 y 100 miliosomoles, y una dieta normal proporciona 800 miliosomoles por día. Si se mantiene al paciente en dieta absoluta y se le administran grandes cantidades de suero glucosado, se puede producir una hiponatremia llamada dilucional.
La cantidad máxima de fluido que puede pasar a través de todas las asas de Henle es de 20 litros al día. Beber más de 20 litros de agua al día lleva indefectiblemente a la muerte, aunque se ingieran los osmoles adecuados para eliminarla. Simplemente los túbulos renales no dan más de sí. Esta situación extrema se ha descrito en torturas, aplicaciones de apósitos hipotónicos en grandes quemados, trastornos de la sed y lavados con soluciones hipotónicas en vejigas urinarias con grandes superficies cruentas. En tercer lugar, los diuréticos que actúan en los sitios en los que se separa el agua de la sal, esto es, asa de Henle, túbulo distal y túbulo colector cortical, pueden producir hiponatremia. En cuarto lugar, la imposibilidad de inhibir la secreción de ADH produce hiponatremia. Esta situación se observa en dos contextos: secreción de ADH por hipovolemia, estrés, náuseas o dolor, y secreción inapropiada de ADH por aumento de presión intracraneal, enfermedades pulmonares, tumores o fármacos. Por último, el síndrome de pérdida central de sodio se observa en raras ocasiones en relación con patologías del sistema nervioso central, en las que hay hipersecreción de péptidos natriuréticos que causan pérdida urinaria selectiva de sodio. En esta diapositiva pueden ver uno de los últimos casos de muerte por intoxicación acuosa en un estudiante californiano sometido a una novatada por su fraternidad. El sujeto en cuestión murió al beber 5 galones de agua. En esta diapositiva se repasan los 3 estímulos conocidos para la secreción de ADH. En condiciones normales, ADH debe segregarse solo si existe una hipertonicidad plasmática, ya que va a retener agua a nivel renal para corregir dicha tonicidad. Este es el estímulo osmótico o fisiológico y no produce hiponatremia. El estímulo no osmótico o hipovolémico se observa cuando la secreción de ADH es estimulada por angiotensina 2, que tiene receptores a nivel del suelo del tercer ventrículo, junto a los núcleos supraóptico y paraventricular donde se fabrica ADH. Esta secreción se activa, por tanto, en situaciones de hipovolemia, hemorragia o hipotensión aguda, y prevalece sobre el estímulo anterior. Si una persona que ha bebido gran cantidad de agua y debe por tanto suprimir su secreción osmótica de ADH, presenta una hemorragia o una hipotensión brusca, va a segregar ADH, no pudiendo eliminar el agua ingerida y desarrollando hiponatremia. Por último, el estímulo o la secreción inadecuada de ADH se observa en tumores microcíticos de pulmón, duodeno, páncreas o próstata, en enfermedades pulmonares no tumorales, en patologías intracraneales generalmente asociadas a aumento de la presión intracraneal o a isquemia del área hipotalámica, a fármacos del tipo antidiabéticos orales, citostáticos, neurolépticos, antiinflamatorios no esteroideos, antidepresivos, mórficos, y en otras situaciones que van desde la porfiria a la macroglobulinemia de Waldenström, pasando por el síndrome de Guillain-Barré o el uso de presión expiratoria positiva en las unidades de cuidados intensivos. En esta diapositiva se sistematizan las 4 causas fundamentales de secreción inadecuadas de ADH, a saber, enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades pulmonares, fármacos y otras causas entre las que destaca el SIADH posoperatorio. Para diagnosticar un síndrome de secreción inadecuada de ADH son necesarias varias condiciones. Hiponatremia con hiposmolaridad. Osmolaridad urinaria inapropiadamente alta, superior a 100 miliosmoles por litro. Concentración de sodio en orina superior a 40 miliequivalentes por litro. Normovolemia. Función renal, adrenal y tiroidea normales. Equilibrio ácido-base y potasio en sangre normales. Si hay hipouricemia e hipotensión acompañando a la hiponatremia, algunos autores siguen considerándolo una secreción inadecuada de ADH, aunque en opinión de otros, la hipouricemia debe hacer sospechar un síndrome de pérdida central de sodio, especialmente si hay hipotensión arterial, hipovolemia,
pérdidas importantes de sal por orina y sin evidencia de déficit mineralocorticoideo. La hiponatremia es un trastorno frecuente dentro de la población hospitalizada, viéndose hasta en el 2% de los pacientes. Se observa en el 10% de los pacientes posoperados. Su clínica depende de la magnitud de la hiponatremia, de la velocidad de la instauración y de la relación de volúmenes entre el encéfalo y el cráneo, siendo más sintomática en jóvenes que en ancianos y en mujeres que en hombres. La hiponatremia aguda puede ser asintomática con cifras por encima de 125 milimoles por litro, pero para cifras inferiores empieza a observarse una encefalopatía hiponatrémica progresiva con náuseas, vómitos, cefaleas, convulsiones y muerte. La hiponatremia crónica es asintomática con frecuencia, ya que la célula neuronal eleva su propia osmolaridad intracelular para adaptarse al medio. La hiponatremia crónica tiene más riesgo durante la corrección que durante la instauración de la misma. El tratamiento de la hiponatremia de cualquier origen pasa por reducir la ingesta de agua al mínimo. Cuando hay ingesta oral, se recomienda reducir a 800 mililitros la ingesta de agua al día, evitando otros líquidos como sopas, caldos, jugos o infusiones. La introducción de cloruro sódico por vía oral o intravenosa tiene como objetivo mejorar la hiponatremia diluicional, contrarrestar los efectos de los diuréticos y corregir la hipovolemia en caso de existir. En el caso de que la hiponatremia forme parte de un defecto en el eje renina-angiotensina-aldosterona, se pueden utilizar mineralocorticoides. Cuando no es posible suprimir la secreción de ADH porque el paciente tiene una secreción inadecuada de ADH de origen central o tumoral, es útil interferir el mecanismo de contracorriente de la médula renal para reducir en lo posible la reabsorción de agua por el túbulo colector. Esto se logra con furosemida, que se debe acompañar de cloruro sódico hipertónico para evitar un balance negativo de sal. Solo de modo excepcional puede ser necesario utilizar litio o tetraciclinas para causar una diabetes insípida nefrogénica y reducir los efectos de un síndrome de secreción inadecuada de ADH crónico e intratable. Cuando se ha producido hiponatremia sintomática, hay edema cerebral. Las medidas destinadas a elevar la anatremia tendrán como consecuencia corregir dicho edema. Sin embargo, si la corrección es demasiado rápida, la pérdida brusca de agua por las vainas de mielina puede romper estas causando una mielinolisis centropontina, muchas veces con consecuencias fatales. La hiponatremia crónica debe ser corregida lentamente, a ser posible en un plazo superior a 3 o 4 días. La hiponatremia aguda plantea un problema distinto de urgencia vital, en el que debe corregirse con más rapidez. Así y todo, existen algunos límites en la corrección que no deben superarse. La anatremia no debe subir más de 0,5 miliequivalentes por litro hora. En ningún caso debe subir más de 12 miliequivalentes por litro en las primeras 24 horas, ni más de 20 miliequivalentes por litro en las primeras 48 horas. Si hay síntomas agudos de encefalopatía hiponatrémica, se puede subir la anatremia a un ritmo superior a 0,5 miliequivalentes por litro hora, pero nunca sobrepasar los 12 miliequivalentes en 24 horas. Será por tanto necesario suspender la reposición superada la fase crítica, aunque la anatremia aún no se haya normalizado. Como norma general para anatremias sintomáticas inferiores a 125 miliequivalentes por litro, el primer día se debe llegar a una anatremia en torno a dicha cifra, es decir, 125 miliequivalentes por litro, dejando la corrección restante para las siguientes 24-48 horas. En los pacientes alcohólicos o con lesión hepática crónica, el tiempo mínimo de reposición de la anatremia es de 5 días, no debiendo acortarse. El tratamiento de la secreción inadecuada de ADH es conceptualmente distinto al del resto de las hiponatremias. Cuando ADH no puede ser suprimida, el túbulo colector está en situación de aumento mantenido de reabsorción de agua,
con lo que la osmolalidad urinaria resulta paradójicamente muy elevada. El objetivo del tratamiento de ADH es conseguir una osmolalidad urinaria similar a la plasmática. Esto solo se puede conseguir si, a pesar del aumento de permeabilidad, el túbulo colector no reabsorbe agua. Para ello es necesario que el intersticio que rodea al colector no sea hipertónico. El uso de furosemida tiene como objetivo interferir la contracorriente e impedir la formación de un intersticio hipertónico. Permite aumentar la eliminación de agua y de sodio en cantidades proporcionales. Si esta medida se combina con la reposición del mismo sodio que se pierde, pero en un volumen de agua mucho menor que el eliminado por orina, suero salino hipertónico, se consigue un balance neutro para el sodio y negativo para el agua, corrigiéndose la hiponatremia. Se entiende por hipernatremia la presencia de concentraciones de sodio plasmático superiores a 145 miliequivalentes por litro. En situaciones de restricción hídrica o de exceso de ingesta de sal, el riñón tiene que eliminar una orina con mucha sal y poco agua, concentrada, para entrar en balance. Para ello necesita dos condiciones. El túbulo colector tiene que ser permeable al agua, es decir, tiene que haberse segregado ADH, y el intersticio tiene que ser hipertónico, es decir, tiene que funcionar con normalidad el mecanismo de contracorriente. Se va a desarrollar hipernatremia en primer lugar cuando hay pérdidas masivas de agua por el riñón, como en la poliuria desobstructiva, por la piel como en las quemaduras, en la toxicodermia o en la hiperhidrosis, o por pérdidas gastrointestinales. En segundo lugar, la falta de sed por lesión hipotalámica o por lesión cerebral más extensa y la falta de acceso al agua por incapacidad física condicionan hipernatremia. En tercer lugar, la falta de ADH por destrucción de la neurohipófisis, diabetes insípida central o por aumento de una vasopresinasa plasmática como se ve en la gestación, van a producir hipernatremia. Por último, cuando a pesar de existir ADH en cantidad adecuada, ésta no puede llevar a cabo sus efectos sobre el túbulo colector, ya sea por un problema a nivel de receptor, por un problema a nivel de segundo mensajero, por la existencia de hipopotasemia o hipercalcemia, o por otras causas que aparecen en la diapositiva, se produce una diabetes insípida nefrogénica con desarrollo de hipernatremia. En esta diapositiva se presentan las principales causas de diabetes insípida central. De ellas, las causas más frecuentes son los traumatismos, las lesiones quirúrgicas y las neoplásicas, seguidas de las causas vasculares. En este último caso, cuando hay una apoplejía hipotalámica, la diabetes insípida central forma parte de un cuadro más general de panhipopituitarismo conocido como síndrome de Sheehan. En esta diapositiva se presentan las causas de diabetes insípida nefrogénica. La causa congénita es poco frecuente y se puede detectar intraútero por la presencia de polihidramnios. A destacar dos causas metabólicas relevantes como son la hipercalcemia e hipopotasemia y las causas farmacológicas como el litio o las tetraciclinas, que a veces han sido utilizadas en el tratamiento de la secreción inadecuada de ADH crónica resistente al tratamiento por su capacidad para impedir el efecto de ADH sobre el túbulo colector. La clínica de la hipernatremia es relativamente inespecífica en niños y se puede confundir con una sepsis. Presentan vómitos, fiebre, dificultad respiratoria, espasticidad y convulsiones. Pueden entrar en coma. En el adulto, la sintomatología fundamental es de sistema nervioso central con intensa sed, somnolencia, estupor, convulsiones y coma. El tratamiento requiere frenar o reducir la pérdida de agua. Si hay diabetes insípida central, la reposición con vasopresina oral o intranasal es rápidamente efectiva. En todos los casos, es necesario reemplazar el déficit de agua, prefiriéndose el agua por vía oral o nasogástrica a otras vías. Nunca se debe reducir la natremia a un ritmo superior a 1 miliequivalente por litro por hora o 12 miliequivalentes por litro por día.
Pasamos a estudiar dentro de las alteraciones del medio interno la acidosis metabólica. El estudio del equilibrio ácido-base se lleva a cabo en la práctica clínica mediante el análisis de la gasometría sanguínea. Cuando se introduce una muestra de sangre en el aparato de gases, es dividida en 3 pequeñas muestras. Una se mantiene con las mismas condiciones que tenía al extraerse del paciente. Las otras 2 se gasean hasta el equilibrio con 2 concentraciones conocidas de CO2, con lo que se fijan sus PCO2 respectivas. A continuación, el aparato de gases mide el pH de las 3 muestras. A partir del pH y la PCO2 de las 2 pequeñas muestras previamente gaseadas, se estima la PCO2 de la muestra del paciente. Con el pH y la PCO2 se comienzan a estimar parámetros. Del pH se obtiene la concentración de protones y de esta y la PCO2 la concentración de bicarbonato. El producto de la PCO2 por el coeficiente de solubilidad de CO2 a 37 grados centígrados, que es 0,03, da el CO2 disuelto, que sumado al bicarbonato da el CO2 total. Algunos autoanalizadores dan este parámetro en lugar del bicarbonato. La diferencia desde el bicarbonato real al valor teórico de 24 miliequivalentes por litro del bicarbonato en condiciones fisiológicas es el exceso de bases. El bicarbonato estándar es el bicarbonato que debería tener el sujeto para tener el mismo pH que se le ha medido. Si la PCO2 tuviese el valor teórico de 40 milímetros de mercurio, es decir, si no hubiese compensación respiratoria. Este último valor ya no se utiliza. Hagamos un pequeño test. En la diapositiva se observa la reacción de condensación del agua con el anhídrido carbónico para formar bicarbonato y protones. Siempre que hay una acidosis, ya sea metabólica o respiratoria, la concentración de protones está aumentada. ¿En qué dirección cree usted que se desplaza la ecuación de la pantalla en caso de una acidosis respiratoria? ¿Hacia la derecha, aumentando la concentración de protones, o hacia la izquierda, aumentando la concentración de CO2? En la acidosis respiratoria hay un aumento primario de CO2 debido al fallo en la ventilación alveolar. Ese aumento de la PCO2 desplaza la ecuación hacia la derecha, aumentando la concentración de protones y produciendo acidosis. Y durante una acidosis metabólica. En la acidosis metabólica hay una pérdida primaria de bicarbonato que característicamente se acompaña de agua y cationes, arrastrando la ecuación hacia la derecha y produciendo aumento de protones y por tanto acidosis. Así pues, tanto en la acidosis respiratoria como en la acidosis metabólica, la ecuación se desplaza hacia la derecha aumentando la concentración de protones como era de esperar. Existe otra forma de acidosis metabólica, además de la reducción de bicarbonato por pérdidas urinarias o intestinales. Es la acidosis que se ve cuando aparece un nuevo ácido, representado en la pantalla como AH. El ácido nuevo se disocia en un protón H y un anión A. El anión A permanece en el cuerpo hasta su metabolismo o su eliminación renal. Pero el protón se combina con el bicarbonato, causando la desaparición del mismo en forma de CO2, que se volatiliza por los pulmones. La reducción de la concentración de bicarbonato causa acidosis metabólica desplazando la ecuación hacia la derecha y aumentando la concentración de protones. Así pues, existen 2 mecanismos fundamentales para producir acidosis metabólica. El primero es la pérdida de bicarbonato como tal, normalmente acompañando a pérdidas intestinales o urinarias. Estas pérdidas se acompañan siempre de agua y cationes, reduciendo la volemia del paciente. El segundo es la aparición de un ácido nuevo que al disociarse genera protones que a su vez volatilizan el bicarbonato, reduciendo su concentración, pero sin cambios en la volemia. Estas 2 modalidades de acidosis metabólicas y el hecho de que se acompañen o no de agua y cationes son las responsables de que las acidosis metabólicas producidas sean hiperclorémicas y con anión gap normal
o normoclorémicas y con anión gap aumentado. Supongamos un sujeto de 70 kilos de peso y un volumen extracelular de 12 litros. En su medio interno, la suma de cargas positivas es igual a la suma de cargas negativas. Vamos a asumir que el sodio es la única carga positiva, ya que el potasio, el calcio y el magnesio están presentes en concentraciones plasmáticas muy inferiores a las del sodio y que las cargas negativas que mide el autoanalizador son el cloro y el bicarbonato. Aunque el autoanalizador solo mide cloro y bicarbonato, es evidente que hay otras muchas cargas negativas que no se cuantifican. Todas ellas se agrupan bajo el nombre genérico de anión gap o hiato aniónico, y se estiman como la diferencia que hay entre el sodio y la suma del cloro más el bicarbonato. El sujeto que nos interesa tiene un sodio intercambiable de 1680 miliequivalentes, un cloro de 1260, un bicarbonato de 300 y un anión gap de 120. Se puede comprobar que la suma de cargas positivas es igual a la de negativas y por tanto que el anión gap es igual al sodio menos el cloro más el bicarbonato. Cuando hacemos una analítica a este paciente extrayendo una muestra de sangre y analizándola, las concentraciones en el plasma se obtienen de dividir las cantidades totales entre el volumen extracelular. La concentración de sodio es de 140, la de cloro 105, bicarbonato 25 y anión gap 10. De nuevo las cargas positivas son iguales a las negativas. De nuevo, el anión gap es el sodio menos el cloro más el bicarbonato. Supongamos ahora que el sujeto ha tenido una diarrea isotónica, con pérdida de bicarbonato sódico y agua. En la realidad también se pierden pequeñas cantidades de cloro y de potasio, pero para ilustrar el ejemplo, asumamos una pérdida de 1 litro de agua con 140 miliequivalentes de sodio y 140 miliequivalentes de bicarbonato. Recuerde que es isotónica. El peso del sujeto ahora es de 69 kilos y su volumen extracelular de 11 litros. El sodio se ha reducido de 1680 a 1540 y el bicarbonato de 300 a 160. El cloro sigue siendo de 1260 y el anión gap de 120. Las cargas positivas igualan a las negativas. Pero al estudiar las concentraciones en plasma surgen las sorpresas. Como era de esperar, la concentración de bicarbonato se ha reducido de 25 a 15. Pero aunque también ha habido pérdida de sodio, la concentración de sodio es normal, no hay hiponatremia. En la diarrea el bicarbonato arrastró agua y sodio en cantidades proporcionales, por lo que no hay cambios en la concentración. La pérdida de sodio acompañada de agua no produce hiponatremia, sino hipovolemia. Recuerde que la hiponatremia es más bien un exceso de agua. La segunda sorpresa la da el cloro. Aunque la cantidad de cloro no ha variado, queda disuelto en un volumen inferior, ya que la diarrea redujo el volumen. El resultado es un aumento de la concentración de cloro. Se trata de una acidosis hiperclorémica, aunque la concentración total de cloro no varía. En realidad también le ocurre lo mismo al anión gap, que pasa de 10 a 11. Todos los aniones diferentes del bicarbonato han quedado concentrados, pero es el cloro el más abundante y por tanto el que más se hace notar. De nuevo el sujeto normal con su peso, su volumen extracelular y sus cantidades habituales de sodio, cloro, bicarbonato y anión gap. De nuevo las concentraciones normales de todos ellos en plasma. Pero esta vez el sujeto es un diabético que sufre una cetoacidosis. Aparece un ácido nuevo, en este caso un cetoácido, en una cantidad de 120 miliequivalentes. Hay por tanto 120 miliequivalentes de aniones nuevos y 120 miliequivalentes de protones nuevos. Ni el peso ni el volumen extracelular ni el sodio han variado. El cloro es el mismo, el bicarbonato se ha reducido, ya que los 120 miliequivalentes de protones han destruido 120 miliequivalentes de bicarbonato. El anión gap ha aumentado. Ahora están los 120 miliequivalentes de cualquier sujeto normal, más los 120 miliequivalentes de anión nuevo aparecidos durante la cetoacidosis. Al estudiar las concentraciones en plasma,
hay una reducción en la concentración de bicarbonato. Como ni el sodio ni el cloro ni el volumen han variado, la natremia y la cloremia son normales, pero esta vez el aumento de anión gap sí se deja notar. Se trata de una acidosis metabólica normoclorémica o con anión gap aumentado. Obsérvese que en los tres ejemplos, normal, diarrea y cetoacidosis, el cloro total no varía. Varía el volumen en el que está disuelto. Cuando la acidosis se produce por pérdida de bicarbonato que arrastra agua y cationes, el cloro se concentra. Cuando la acidosis no arrastra agua ni cationes porque el bicarbonato se volatiliza, la concentración de cloro permanece igual. Veamos lo que ocurre cuando en el organismo aparece de repente una carga ácida. En el panel superior se ve a la izquierda la concentración de protones y a la derecha el pH correspondiente. En el panel de en medio la PCO2 y en el panel inferior la concentración de bicarbonato. Al producirse la carga ácida hay una brusca subida de la concentración de protones y un descenso en el pH. En los 30 minutos que siguen se produce el tamponamiento intra y extracelular, basado en la neutralización de parte de la carga ácida con el bicarbonato disponible a ambos niveles. La concentración de protones se reduce al mismo tiempo que desaparecen los bicarbonatos correspondientes. Además del tamponamiento por bicarbonato, en esta fase se producen algunos fenómenos más. En primer lugar, la capa más externa del hueso, constituida por bicarbonatos y fosfatos, se utiliza en taponar parte de la carga ácida. Como resultado quedan cationes calcio libres que acabarán siendo filtrados y eliminados por el riñón. Este efecto es especialmente notable cuando la acidosis es crónica y mantenida. En segundo lugar, la entrada de protones dentro de la célula para ser neutralizados por el bicarbonato y las proteínas intracelulares desplaza potasio hacia afuera. Como resultado, en esta fase se produce hiperpotasemia e hipercalciuria, sentándose las bases de una nefropatía intersticial crónica por nefrocalcinosis y una osteomalacia, si esta producción de ácido se perpetúa crónicamente en el tiempo. Pasados los primeros 30 minutos, el descenso en el pH plasmático modifica el pH del líquido cefalorraquídeo, iniciándose una hiperventilación que constituye la fase de compensación respiratoria. El descenso de la PCO2 consigue reducir algo más la concentración de protones, si bien no la lleva al valor de pH basal. La concentración de bicarbonato sigue baja. Es evidente que si la causa de la acidosis fue respiratoria, esta fase no se da, ya que la falta de eliminación de CO2 sería la base del proceso patológico. Por último, en los 2 días siguientes, el riñón sintetiza de nuevo el bicarbonato utilizado, consiguiendo normalizar la concentración de protones y el pH. A medida que la normalidad se restablece, la hiperventilación se normaliza. Esta fase metabólica se observa en toda acidosis, ya sea respiratoria o metabólica. Pero en la acidosis respiratoria es la única compensación posible. En esta diapositiva se presentan los 4 componentes fundamentales del equilibrio ácido-base. Obsérvese que la concentración de protones libre en el volumen extracelular es de 0,0005 miliequivalentes, y que esta concentración tiene que mantenerse constante a pesar de los importantes cambios que va a haber en la producción y desaparición de ácido. La degradación de los esqueletos carbonados de la dieta genera diariamente 90.000 miliequivalentes de ácido carbónico que se eliminan en forma de CO2 por la respiración sin generar trastorno ácido-base. Este es el denominado ácido volátil. Una parada respiratoria impide la eliminación de este ácido que se sigue produciendo al mismo ritmo, 62 de miliequivalentes de protones por minuto. En 5 minutos se ha consumido todo el bicarbonato del volumen extracelular y en 8 minutos todo el bicarbonato corporal. En una parada respiratoria la acidosis producida no se puede compensar con bicarbonato, ya que 1 litro de bicarbonato, 1/6 molar, se consumen en 4 minutos. La única posibilidad es restaurar la ventilación alveolar. El tubo digestivo se encuentra en equilibrio inestable entre el estómago,
las secreciones intestino-pancreáticas y la reabsorción intestinal. El estómago secreta 150 miliequivalentes de protones al día, generando una cantidad similar de bicarbonato. Páncreas e intestino segregan los 150 miliequivalentes de bicarbonato, más otros 50, neutralizando la totalidad del ácido procedente del estómago. Los 50 miliequivalentes de bicarbonato excedentes son reabsorbidos a lo largo del colon. Este equilibrio se puede romper si el contenido gástrico es vomitado o drenado con una sonda, produciéndose alcalosis metabólica si las secreciones intestinales son derivadas antes de la neutralización del ácido gástrico, o si un aumento del tránsito intestinal, como se ve en la diarrea, impide la reabsorción del bicarbonato excedente. Las dos últimas condiciones producen acidosis. El hígado utiliza alrededor de 70 miliequivalentes diarios de bicarbonato en la formación de urea y en la neutralización de diversos ácidos generados durante el metabolismo intermediario. Dicho bicarbonato debe ser repuesto por el riñón. Por último, el riñón tiene no solo que generar los 70 miliequivalentes de bicarbonato destruidos por el metabolismo intermediario, sino que tiene que recuperar los cerca de 4.200 miliequivalentes de bicarbonato que se filtran de modo obligado todos los días. El túbulo proximal se encarga de recuperar el bicarbonato filtrado, mientras que el túbulo colector cortical se encarga de fabricar los 70 miliequivalentes de bicarbonato diarios, eliminando 70 miliequivalentes diarios de ácido. En esta diapositiva se observan las causas de acidosis metabólica por pérdida primaria de bicarbonato. Las pérdidas intestinales se ven en situaciones de tránsito acelerado, defectos de absorción, drenajes, fístulas o estomas y en la ureterosigmoidestomía. Las pérdidas urinarias se observan cuando no funciona bien el túbulo proximal, como en la acidosis tubular proximal o el uso de acetazolamida, o cuando no funciona bien el túbulo distal, como en las acidosis tubulares distales, defectos de la aldosterona o en los bloqueos del eje renina-angiotensina. En todos los casos, en esta acidosis, la pérdida de bicarbonato se acompaña de agua y cationes. En esta diapositiva se resumen las causas mencionadas de acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato con anión GAP normal. Están las pérdidas gastrointestinales, las pérdidas urinarias y una miscelánea constituida por las denominadas cloroacidosis, con aumento primario de la cantidad de cloro, como son la ingesta de cloruro amónico o la alimentación parenteral con hidrocloroderivados de aminoácidos. En la otra forma de acidosis metabólica, en la cual el bicarbonato es volatilizado, es necesario que exista siempre un ácido nuevo, cuya disociación producirá el protón que destruya al bicarbonato y el anión que aumenta el anión GAP. Situación como la lactoacidosis por parada respiratoria, por oclusión arterial, la acetoacidosis de los diabéticos o la intoxicación por anticongelante, alcohol o aspirina, son algunos de los procesos que producen esta acidosis. En esta acidosis siempre hay un ácido nuevo que puede ser de origen endógeno o exógeno. El ácido endógeno es siempre el resultado de un proceso metabólico alterado, como ocurre en la acidosis láctica, en la cetoacidosis o en el defecto en el metabolismo de los aminoácidos. En la D-lactoacidosis hay translocación de productos bacterianos, como el ácido D-láctico, al organismo por lesión de la pared intestinal. En la insuficiencia renal crónica hay acúmulo de aniones inorgánicos como el sulfato, nitrato o fosfato que deberían ser eliminados por vía renal, pero resultan acumulados por el defecto de filtrado. El ácido exógeno se corresponde siempre con una intoxicación. Existen pocas intoxicaciones por ácido, y el ácido acetilsalicílico es un ejemplo. En la acidosis por aspirina, la mayor parte del anión GAP, sin embargo, no se debe al salicilato, sino a la producción aumentada de ácido láctico. La mayoría de las acidosis con anión GAP aumentado por intoxicación exógena se deben a la ingesta de alcoholes que posteriormente serán transformados en ácidos en el interior del organismo. Las intoxicaciones por alcoholes presentan varias peculiaridades.
En primer lugar, elevan la osmolaridad, produciendo una diferencia conocida como osmol gap entre la osmolaridad medida y la osmolaridad calculada. En segundo lugar, la intoxicación por metanol produce lesiones en el fondo de ojo con congestión retiniana y ceguera. Y en tercer lugar, la intoxicación con etilenglicol o anticongelante produce cristaluria de oxalato cálcico que puede obstruir los túbulos y causar fracaso renal agudo. A continuación se presenta una breve revisión sobre la alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica se observa cuando aumenta la concentración de bicarbonato y hay tres modos de que dicho aumento tenga lugar: por aumento de bicarbonato o de alguno de sus precursores como citrato, lactato, gluconato, etc. Por pérdida primaria de protones, por pérdida de cloro con agua y un catión. El bicarbonato, cuya cantidad no se modifica, queda disuelto en un volumen menor elevando su concentración. Es una situación especular a lo observado en la acidosis hiperclorémica. Se conoce como alcalosis de contracción y se va a observar en las pérdidas primarias de cloro por orina, con diurético, o por intestino como en las cloridorreas. En esta diapositiva se ilustra el primero de estos mecanismos. Se observa ganancia neta de bicarbonato en los procedimientos en los que se infunden bicarbonatos o derivados, como en las transfusiones, plasmaféresis o en las diálisis, en la ingesta de bicarbonato, como en el síndrome de leche y alcalinos, y en la utilización de bicarbonato durante la reanimación cardiopulmonar. En este último caso, la alcalosis se pone de manifiesto si el paciente se recupera de la parada cardiorrespiratoria y volatiliza todo su ácido acumulado. La segunda causa de alcalosis metabólica se ve en la pérdida de protones de origen gastrointestinal si hay vómitos o drenaje de secreciones gástricas, y en la pérdida de protones intestinal que se observa en las tubulopatías como el Bartter, Gittelman o Lidl, en los hiperaldosteronismos o en los diuréticos tipo furosemida o tiazida. Para ver la tercera causa de alcalosis metabólica, se presenta de nuevo el mismo ejemplo de un varón normal de 70 kilos de peso y 12 litros de volumen extracelular. Con sus cantidades y concentraciones normales de electrolitos en plasma. Si ahora el sujeto presenta una cloridorrea por un adenoma velloso o una hiperhidrosis por un golpe de calor con pérdida de 1 litro de líquido con contenido isotónico de cloruro sódico, su volumen extracelular se reduce a 11 litros y su peso a 69 kilos. El sodio pasa de 1680 a 1540 y el cloro de 1260 a 1120. Al estudiar las concentraciones, el sodio y el cloro apenas varían, ya que las pérdidas son isotónicas. Pero el bicarbonato, que no había variado en cantidad, queda disuelto en un volumen inferior, aumentando su concentración. Es la llamada alcalosis de contracción. Las tres causas de alcalosis descritas hasta ahora se denominan causas generadoras de alcalosis metabólica. Se repasan en esta diapositiva. Son las alcalosis por exceso de bicarbonato, por pérdida de protones, y las alcalosis de contracción. RCP quiere decir resucitación cardiopulmonar. Sin embargo, las alcalosis pueden iniciarse fuera del riñón, pero se pueden perpetuar por el propio riñón. Por ejemplo, en todas las alcalosis en las que hay contracción de volumen, el eje renina-angiotensina se activa y la aldosterona actúa a nivel del túbulo colector cortical para recuperar sodio y restaurar la volemia. Como efecto secundario de esta acción de aldosterona, se va a producir la pérdida de potasio y la pérdida de protones, perpetuándose la alcalosis metabólica. En las pérdidas gastrointestinales de cloro, en otras deplecciones de cloro y en la hipovolemia que sigue al tratamiento diurético, la alcalosis es perpetuada por el riñón y no se corregirá hasta que no se frene la hipovolemia y se restaure el capital de cloro. La alcalosis post-hipercapnia se ve en pacientes que han tenido una acidosis respiratoria de larga evolución con aumento compensador de bicarbonato, que de pronto normalizan su ventilación alveolar
quedándose en situación de alcalosis metabólica. Tanto en las hipovolémicas como en las posthipercámnicas, la concentración de cloro en orina es inferior a 10 miliequivalentes por litro, debido al intento del riñón de compensar la alcalosis eliminando más bicarbonato. En todas estas situaciones, la infusión de cloruro sódico corrige la alcalosis. Existen, sin embargo, otras alcalosis también perpetuadas por el riñón, en las que la concentración de cloro en orina es mayor de 20 miliequivalentes por litro. Estas alcalosis suelen ser resistentes al tratamiento con cloruro sódico. Se observan en dos situaciones: disminución del filtrado glomerular más sobrecarga alcalina y en el estímulo de la secreción distal de protones por hiperaldosteronismo, tubulopatías tipo Bartter, Gitelman o Lidl, deplección de potasio o de magnesio y por la presencia de aniones urinarios no reabsorbibles a nivel del túbulo colector cortical. En las próximas diapositivas se presenta el túbulo proximal y el colector cortical en las situaciones de adaptación a una acidosis o a una alcalosis. Como hemos visto en la primera parte, en el túbulo proximal existe un intercambiador de sodio por protón llamado NHE1. El filtrado glomerular envía sodio, bicarbonato y los precursores de la acidez titulable hacia el túbulo proximal. El intercambiador reabsorbe sodio y segrega protones, que en presencia de anhidrasa carbónica se combinan con el bicarbonato formando CO2 y agua, que son reabsorbidos. En el interior de la célula y en presencia de una nueva anhidrasa carbónica, el CO2 y el agua se combinan de nuevo formando un protón que se segrega a la luz y un bicarbonato que pasa a la vertiente capilar. El túbulo proximal utiliza glutamina, a partir de la cual se forma alfa-cetoglutarato y amoníaco. Si los dos se envían hacia el capilar, acaban combinándose para formar urea en el hígado. En cambio, si el amoníaco se envía hacia la luz tubular, el consumo de glutamina habrá producido de modo neto bicarbonato que se envía hacia el capilar y amoníaco que se eliminará con la orina. La función de este túbulo depende de angiotensina 2 y catecolaminas alfa, que estimulan la función del intercambiador sodio-protón. En la adaptación a la acidosis, el primer paso es una reducción en el filtrado glomerular que tiene como objetivo disminuir la pérdida urinaria de bicarbonato. En segundo lugar, el intercambiador sodio-protón se activa con un aumento en la secreción de protones y, consecuentemente, en la reabsorción de bicarbonato. Por último, aumenta la extracción renal de glutamina y el paso de amoníaco a la luz tubular, lo que genera mayor cantidad de bicarbonato. En el caso de una alcalosis, el primer proceso es un aumento en el filtrado glomerular que acabará traduciéndose en la pérdida urinaria de bicarbonato. La función del intercambiador se reduce, disminuyendo la reabsorción de bicarbonato. La extracción de glutamina es menor y además el amoníaco no va a la orina, sino hacia la luz capilar, con lo que no habrá producción neta de bicarbonato por esta vía. El túbulo colector cortical está constituido por dos tipos de células, la célula principal y la célula intercalada. La primera se ocupa de la reabsorción de sodio y secreción de potasio, y la segunda está implicada en la secreción de protones. El canal de sodio confiere una alta permeabilidad de sodio a este segmento. Cuando el sodio se reabsorbe, el cloro intenta seguirlo, pero la baja permeabilidad del segmento al cloro produce un gradiente de potencial negativo en el polo apical, que va a servir para facilitar la salida de potasio y de protones. Estos protones proceden de la extracción de CO2 y agua desde el capilar y se acompañan de la síntesis de bicarbonato que es devuelto al capilar. La producción diaria de bicarbonato por este mecanismo está en torno a 70 miliequivalentes por día y sirve para compensar los protones producidos por el metabolismo intermediario. Para poder eliminar los protones sin acidificar en exceso la orina, se va a utilizar el amoníaco procedente del túbulo proximal que se transforma en amonio y la acidez titulable filtrada. Ambos actúan como cazaprotones y permiten la eliminación de los 70 miliequivalentes diarios de protones necesarios. Las dos células están controladas por la acción de la aldosterona que estimula la síntesis y función de los canales de sodio y potasio y de la bomba de protones.
Durante la adaptación a la acidosis, la célula intercalada aumenta su extracción de CO2 y agua, su bombeo de protones y su síntesis de bicarbonato. Al trabajar de modo coordinado con el túbulo proximal, aumenta la llegada de amoníaco a este nivel, lo que permite atrapar el exceso de protones en forma de más amoníaco. La acidez titulable no varía en gran medida. Durante la adaptación a la alcalosis, se va a producir un fenómeno único en la nefrona. Las bombas de protones apicales se desinsertan y se colocan en posición vasolateral, mientras que el transporte de bicarbonato pasa de ser apical a ser vasolateral. La célula intercalada así modificada se conoce como célula intercalada B y permite la secreción activa de bicarbonato. Es la base de la adaptación renal a la alcalosis metabólica. A continuación dejamos el medio interno para estudiar el desarrollo renal y sus alteraciones. El riñón adulto comienza a desarrollarse en el mesodermo a través de un proceso conocido como inducción y determinado por la entrada de la yema ureteral procedente del endodermo en el blastema metanéfrico. Alrededor de la yema se comienzan a organizar las células metanéfricas que pasan de tener una estructura indiferenciada a adquirir características epiteliales, polarizadas y organizadas formando una pequeña cápsula. Este corpúsculo inicial se desarrolla posteriormente dando lugar a toda la nefrona y a la cápsula de Bowman. En el proceso de inducción es fundamental la activación precoz del gen WT1 en la yema ureteral. Al proceso de inducción le sigue el de inducción recíproca. Las células metanéfricas en pleno proceso de diferenciación pasan a expresar los genes de la familia PAX, necesarios para su transformación de células mesenquimales en células epiteliales. Cuando este proceso se completa, las nuevas células mesodérmicas epiteliales inducen a la yema ureteral a dividirse en 2 y después en 4 ramas. El juego de inducción e inducción recíproca se repite hasta obtener 4 generaciones de ramificaciones entre los días 36 y 42 de desarrollo embrionario. Después, estas 4 generaciones de ramas se fusionan, dando lugar a los cálices mayores. Posteriormente se vuelve a producir una nueva generación de ramificaciones y de reabsorciones que dan lugar a los cálices menores y finalmente una generación final de ramificaciones que da lugar a los túbulos colectores. Cuando falla la inducción primaria de la yema ureteral sobre el blastema metanéfrico, no se observa riñón al final del uréter, y el proceso se conoce como agenesia. Cuando falla la bifurcación en su primer estadio, puede observarse algo de tejido renal al final del uréter, pero no hay un verdadero riñón. El fenómeno se conoce como aplasia. Cuando falla el proceso de ramificación a lo largo del desarrollo renal, el riñón afectado tendrá menos nefronas de las normales y tendrá un tamaño más pequeño, hablándose de hipoplasia. En este esquema se presentan las principales alteraciones de la organogénesis renal en función del proceso de desarrollo alterado. Tras la inducción de la yema ureteral sobre el tejido metanéfrico, debe existir una inducción recíproca del mesodermo sobre la yema ureteral que la lleve a dividirse. Cuando no se produce la inducción, hay agenesia renal, que puede ser unilateral o bilateral. La inducción recíproca lleva a la división y ramificación de la yema ureteral en las ramificaciones tempranas. Cuando no se produce la inducción recíproca, se produce una aplasia que también puede ser unilateral o bilateral. A partir de las ramificaciones tempranas se producen 2 procesos. Comienza a haber diferenciación tubular en lo que se conoce como tubulogénesis temprana, y por otro lado, se producen los fenómenos de reabsorción y ramificaciones tardías ya descritos. Cuando fallan las ramificaciones tardías, el riñón tiene menos nefronas, es más pequeño, y el proceso se conoce como hipoplasia, unilateral o bilateral. Cuando es bilateral, las escasas nefronas existentes se hipertrofian presentando hiperfiltración desde el principio y dando lugar a un cuadro conocido como oligomeganefronía, caracterizado por el síndrome nefrótico, la fibrosis renal y la insuficiencia renal temprana. El fallo en la tubulogénesis temprana da lugar a nefronas alteradas, generalmente con dilataciones quísticas.
El cuadro produce riñones displásicos de distintas características. Finalmente, completado el proceso de ramificación, se debe completar la diferenciación de las nefronas adultas. Este proceso se conoce como tubulogénesis tardía. La alteración en esta fase de diferenciación nefronal tardía da lugar a las enfermedades quísticas más conocidas: la poliquistosis del adulto, la poliquistosis infantil, ambas con quistes corticales, y el riñón en esponja, y la nefronoptisis, ambas con quistes medulares y papilares. Varias de estas alteraciones ocurridas durante el desarrollo embrionario y fetal son incompatibles con la vida. En concreto, la agenesia, la aplasia y la hipoplasia, cuando son graves o precoces y bilaterales, la displasia multiquística y la obstructiva, y la poliquistosis infantil cuando afecta a un elevado número de nefronas. En todos estos casos se produce una sucesión de síntomas conocida como secuencia de Potter, que acabará desembocando en el síndrome de Potter. El desencadenante de la secuencia de Potter es la disminución de la producción de orina intraútero secundaria a las anomalías mayores del desarrollo embrionario renal. Al no haber líquido amniótico, falla con frecuencia la inducción y diferenciación del esófago, tráquea y pulmones, cuyo normal desarrollo requiere el paso de líquido amniótico a su través. Por otro lado, el oligohidramnios hace que el feto no esté protegido contra las compresiones del útero y los planos óseos de la pelvis materna. El síndrome de Potter se caracteriza por el aplastamiento de la nariz y de la frente, las orejas con baja implantación, mejillas hundidas, hipoplasia pulmonar, extremidades dobladas en posiciones extremas y artroeriposis. La hipoplasia unilateral y la hipoplasia bilateral u oligomeganefronia se producen cuando en el metanefro tienen lugar las primeras series de ramificaciones, pero fallan las siguientes. En la hipoplasia unilateral, uno de los riñones es más pequeño que el otro. El sano se hipertrofia y suele ser clínicamente asintomático. Para hablar de hipoplasia es necesario que el riñón pequeño tenga menos del 50% del tamaño esperado. En la hipoplasia bilateral hay reducción del filtrado glomerular, que se suele mantener estable durante la infancia. Con el crecimiento de la adolescencia se produce hiperfiltración con glomeruloesclerosis segmentaria y focal secundaria, con proteinuria, síndrome nefrótico y fibrosis renal con nefropatía intersticial, con poliuria, polidipsia y pérdida renal de sal. La displasia renal es un problema de diferenciación de nefronas ya formadas y corresponde a una alteración de la tubulogénesis temprana. A menudo se deben a señales moleculares intercurrentes que impiden la fusión de estructuras tubulares formando quistes o que estimulan el crecimiento excesivo. Por eso son las malformaciones renales que más se asocian a malformaciones somáticas de otro tipo, en concreto a sindactilias, ya que coincide en el tiempo la tubulogénesis temprana con la desaparición de las membranas interdigitales en las extremidades en desarrollo, pudiendo fallar ambas de modo simultáneo. Los principales tipos de displasia son la multiquística, la quística difusa, la hipoplástica y obstructiva. Los riñones pueden ser grandes o pequeños y pueden tener forma de riñón o no. Las displasias unilaterales suelen pasar desapercibidas ya que el riñón unilateral se hipertrofia. Las displasias bilaterales suelen manifestarse en el periodo perinatal, por la secuencia de Potter o por insuficiencias renales precoces. En esta diapositiva se presenta un ejemplo de displasia multiquística con riñón grande pero no reniforme, y la displasia quística difusa con riñones pequeños. Además de los fenómenos de inducción, inducción recíproca, ramificación y tubulogénesis que dan lugar a las enfermedades comentadas hasta ahora, se pueden producir otro tipo de malformaciones durante el desarrollo renal debido a la posición en la cual se induce el riñón. No es la misma que la posición que ocupará en la vida adulta. Como se observa en la diapositiva, el tejido metanéfrico está colocado en el mesodermo, por debajo de la gónada. Entre la 6ª y la 9ª semana de embarazo, los riñones ascienden hasta quedar inmediatamente adyacentes a los pilares del diafragma,
mientras que las gónadas descienden hasta alcanzar su posición definitiva. Este proceso de migración se puede ver alterado si las dos masas renales no se separan adecuadamente entre sí o si migran de modo inadecuado. En la primera imagen se observa un riñón pélvico izquierdo por falta de migración del mismo. En la segunda imagen no ha habido una separación completa de los dos metanefros que quedan unidos por un puente parenquimatoso a nivel de los polos inferiores. Durante su migración, el puente queda enganchado en la arteria mesentérica inferior, frenándose la ascensión. En el tercer ejemplo no ha habido separación completa de los dos metanefros, pero la ascensión del riñón derecho ha conseguido desplazar al riñón izquierdo de su ascensión natural, causando una ectopia renal cruzada. En el último ejemplo, la inducción recíproca ha hecho que la yema ureteral se ramifique de un modo más profundo del esperado, apareciendo dos uréteres. La duplicación ureteral puede ser incompleta o completa, con dos orificios vesicoureterales. Cuando esto ocurre, el uréter inferior es el que se sitúa en el trígono y es el que tiene un mecanismo valvular adecuado, mientras que el uréter superior no dispone de dicho mecanismo valvular y habitualmente presenta reflujo. La bifurcación ureteral puede llegar a producir dos inducciones metanéfricas completas y aparecer el riñón de un lado como doble o duplicado. Quedan por último las enfermedades producidas por la tubulogénesis tardía, es decir, las dos enfermedades poliquísticas y las dos enfermedades quísticas renales de predominio medular. Las enfermedades poliquísticas son la poliquistosis renal del adulto autosómica dominante, causada por una mutación del gen PKD, y la poliquistosis renal infantil autosómica recesiva, causada por una mutación del gen PKHD. Las enfermedades quísticas medulares son la nefronoptisis o enfermedad quística medular causada por mutaciones en los genes NPHP o MCKD y el riñón en esponja medular, también conocido como ectasia precaliciliar o enfermedad de Cacchi-Ritchie. La poliquistosis renal de adulto es de herencia autosómica dominante y se reconocen tres tipos según el gen afectado. El tipo 1 es el más frecuente. El gen es PKD1 y se localiza en el brazo corto del cromosoma 16. Se conoce como poliquistosis porque los quistes pueden afectar a todas las estructuras desde la propia cápsula de Bowman hasta el túbulo distal. Los quistes son de crecimiento progresivo y van comprimiendo al parénquima renal. Suelen ser bilaterales. La repercusión funcional depende del número de quistes. Cuantos más aparezcan, más posibilidades hay de que el parénquima renal residual sea insuficiente. La clínica suele debutar en la cuarta o quinta décadas de la vida, en forma de dolor lumbar, hematuria, litiasis o infección urinaria. Es muy frecuente la hipertensión arterial. Los quistes pueden complicarse presentando ocasionalmente sangrado, infecciones o malignizaciones. Suelen encontrarse quistes en otros órganos como el hígado, bazo, mesenterio o útero, si bien son quistes aislados y no producen disfunción en ninguno de dichos órganos. Es importante resaltar la asociación con aneurismas del polígono de Willis, que de romperse son causa de muerte por hemorragia subaracnoidea. Además de los aneurismas cerebrales, se encuentran con relativa frecuencia aneurismas aórticos y prolapso mitral. En algunas familias, esta asociación es muy frecuente, mientras que en otras nunca se ven aneurismas cerebrales. Con frecuencia hay un aumento en la producción de eritropoyetina por los riñones afectados, observándose eritrocitosis, que perdura incluso cuando va apareciendo la insuficiencia renal. Es característico de la poliquistosis del adulto, la existencia de insuficiencia renal sin anemia. El diagnóstico se hace por técnicas de imagen, siendo la ecografía renal la más fiable, seguida de la tomografía axial computerizada. El tratamiento es el de sus complicaciones, vigilando sobre todo el control tensional y la progresión de la insuficiencia renal. Es importante el consejo genético, ya que el 25% de la descendencia está en riesgo de presentar a su vez poliquistosis.
En la primera imagen se observa el aspecto de los quistes renales y hepáticos en un caso de poliquistosis renal del adulto. A la derecha se observan en las flechas dos de las complicaciones más habituales de la poliquistosis, la hemorragia intraquística y la malignización de un quiste hacia un adenocarcinoma renal. En la imagen inferior izquierda se ve una reconstrucción 3D de las arterias de la base, observándose la aparición de varios aneurismas en la cerebral anterior izquierda, cerebral media derecha y en el tronco de la basilar. La última imagen muestra riñones poliquísticos no complicados. La poliquistosis renal infantil tiene herencia autosómica recesiva, y el gen afectado PKHD se localiza en el cromosoma 6. Es mucho menos frecuente que la del adulto. Los riñones son grandes desde el nacimiento, con quistes corticales, alargados de disposición radial, y quistes medulares esféricos. A nivel hepático predomina la fibrosis periportal, que será determinante del pronóstico tardío de estos pacientes que suelen presentar hipertensión portal al final de su vida, con hepatosplenomegalia y varices esofágicas. La clínica es observable desde el momento del nacimiento con masa abdominal bilateral. Si la afectación renal es severa, el recién nacido puede presentar síndrome de Potter e hipoplasia pulmonar. Cursan con incapacidad para concentrar la orina, poliuria, hipertensión arterial y deterioro renal en poco tiempo. El diagnóstico es ecográfico y el tratamiento de la hipertensión y de las infecciones del tracto urinario. Con frecuencia requieren diálisis y trasplante, y en ocasiones doble trasplante hepático y renal. En la imagen de la izquierda se aprecia un riñón poliquístico infantil, aumentado de tamaño con superficie lisa. Los quistes son de dos tipos, alargados a nivel cortical y redondeados a nivel medular y papilar. La nefronoptisis o enfermedad medular quística presenta dos patrones de herencia de gravedad variable. La forma recesiva que evoluciona hacia insuficiencia renal antes de los 20 años y la forma dominante que lo hace después de los 20 años. En la forma recesiva pueden observarse alteraciones retinianas asociadas, como displasias o retinitis pigmentarias. La histología consiste en la aparición de quistes en la unión corticomedular, en la zona de contracorriente y de síntesis de eritropoyetina. Hay atrofia tubular y fibrosis periglomerular. La clínica es la de una nefropatía tubulointersticial crónica con proteinuria escasa o nula, dificultad para concentrar, para acidificar, con nefropatía pierde sal y anemia grave. La hipertensión arterial solo ocurre en fases tardías como consecuencia de la disminución del filtrado. El diagnóstico puede hacerse con ecografía o con biopsia renal al identificar quistes microscópicos. En la urografía, los cálices aparecen distorsionados por los quistes corticomedulares. El tratamiento requiere la reposición de agua, sal y bicarbonato y la corrección de la anemia y posteriormente de la hipertensión arterial. Es conveniente el consejo genético, ya que suele acabar requiriendo terapia renal sustitutiva. Se presentan las imágenes características de quistes a nivel de la unión corticomedular. Los quistes macroscópicos no son excesivamente abundantes, existiendo una gran cantidad de quistes microscópicos, como se observa en las dos imágenes inferiores. El riñón en esponja es la última de las enfermedades quísticas medulares y consiste en la dilatación quística de los conductos colectores a nivel de la papila. Cuando los riñones son asimétricos, el mayor es el más afectado. La mayoría de los casos son esporádicos, aunque se ha mostrado herencia autosómica dominante en algunas familias. Suele ser asintomático, aunque un porcentaje de los pacientes tiene una acidosis tubular distal con nefrocalcinosis y mayor incidencia de litiasis, infección y hematuria asintomática. El diagnóstico se hace mediante urografía intravenosa con compresión abdominal que pone en evidencia una imagen de cepillo característica a nivel de las papilas. El tratamiento es el tratamiento habitual de la diátesis litiásica. En la radiografía de la izquierda se aprecia la nefrocalcinosis característica de un riñón de Cacchi-Ricci. A la derecha la disposición de los quistes
y dilatación de los túbulos colectores. El síndrome de Alport no es verdaderamente una enfermedad del desarrollo renal, pero dada su frecuencia se incluye dentro de las enfermedades hereditarias. Tiene 3 formas de herencia, de las que la más frecuente es la ligada al cromosoma X, 85%. De las formas no ligadas al sexo, la autosómica recesiva es más frecuente que la dominante. Es la enfermedad hereditaria glomerular más prevalente y consiste en un defecto del colágeno tipo IV de la membrana basal glomerular. La ausencia de dicho componente provoca la apariencia en capas de hojaldre de la membrana basal. Clínicamente se caracteriza por hematuria y proteinuria, con insuficiencia renal progresiva. Se asocia a sordera por alteración de la membrana basal del órgano de Corti y a alteraciones oculares del polo anterior, como lenticono, o del cono posterior con alteraciones maculares o perimaculares. Por último, se presentan algunos datos específicos de la hipertensión arterial en nefrología, aunque su estudio corresponde a la asignatura de cardiología. En esta diapositiva se presentan los principales test utilizados para el diagnóstico de la hipertensión arterial renovascular, con su eficacia diagnóstica en términos de sensibilidad y especificidad, utilizando como patrón oro la arteriografía. Hoy en día el renograma isotópico con captopril, el TAC espiral y la angioresonancia han desplazado técnicas como la angiografía venosa por sustracción digital o la lateralización de la renina en las venas renales. Por último, las causas más habituales de elevación de renina y causa de hiperaldosteronismo secundario con hipertensión, la hipertensión arterial renovascular, la nefropatía isquémica, el hemangiopericitoma productor de renina y el síndrome de De Jong por aumento primario en la secreción de prostaglandinas.